Y le damos la bienvenida a la licenciada Desiree Bideman, que nos acompaña en la columna Lo que nos pasa. Buenas noches, Desiree. Buenas noches, Cristian. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, en la última oportunidad que nos encontramos, adelantamos que íbamos a tocar este tema, el estrés docente. Indudablemente es un tema que va a despertar el interés, no solamente de los trabajadores de la educación, sino de la sociedad toda, ¿no? Sí, la verdad que me parece que es un tema que va a interesar y que fundamentalmente es importante empezar a informar sobre las consecuencias y las formas de afrontarlo. Por supuesto. Bueno, hay mucho sobre el estrés docente, pero en principio vamos a tratar de definir con la licenciada los aspectos fundamentales del estrés. Tenemos una serie de placas, señor director. ¿Qué es el estrés? El estrés es la respuesta no específica del organismo ante las demandas del ambiente cuando se enfrenta a situaciones vividas como amenazantes que exceden sus recursos. Distintos tipos de estrés conocemos, uno de ellos es el estrés conocido, el burnout o síndrome de desgaste emocional. Es la consecuencia del estrés crónico en el ambiente laboral, específicamente el ambiente educativo, ¿sí? Bien. Uno de los síntomas que tenemos en el estrés es los síntomas conductuales o comportamentales, que tienen que ver con la inhibición de las tareas cotidianas, la incapacidad o pasividad de las tareas habituales, lloros frecuentes, angustia, ataques de angustia, conductas adictivas, ausencia laboral y conductas agresivas. Otros son los síntomas emocionales y fisiológicos, a su vez también cognitivos, ¿no es cierto? Tristeza, desesperanza, percepción de que nada vale el esfuerzo, insatisfacción por las actividades cotidianas, descontento e inseguridad con uno mismo, dificultades para dormir, dolores de cabeza, cansancio habitual y trastornos sexuales. Estos son algunos de los síntomas que aparecen en situaciones de estrés o como consecuencia del estrés cronificado, que es el estrés negativo, ¿sí? Bien, cuando hablamos de docentes nos referimos a los maestros que cumplen su función en las escuelas primarias y también de los profesores. ¿Hay una diferencia entre ellos? Sí, por supuesto que existen diferencias porque los profesores son afectados a distintas escuelas, quizás en una misma mañana o en una misma tarde. Entonces esto también es una situación de estrés generada por el entorno o estrés generado por causas externas que, por ejemplo, al perder un colectivo Claro. ya es una situación diferente a un docente de primaria que permanece durante toda la mañana en una misma institución. En muchas oportunidades se puso en tela de juicio el tema del estrés docente porque a simple vista no se puede divisar que una persona está en esa condición. ¿Es así? Sí, por supuesto, pero también aparecen síntomas físicos, como algunos de los que nombramos, Claro. ¿cierto? Aparecen distintos tipos de enfermedades y, por supuesto, son los médicos los primeros que pueden identificar el estrés a través, digamos, de los síntomas físicos, fisiológicos. Y a su vez ellos son los que van a derivar, en todo caso, después a algún profesional de la salud mental en el caso de ser necesario. Bien. Entonces, sí, digamos, podría ser de alguna manera que algunas personas piensan de que no es visible, pero sí. Bien. Se ve. Nosotros, para averiguar más acerca de este tema, estuvimos investigando lo que sucede en otros países. Y vamos a compartir un video de un informe que realizó la televisión española, donde estuvieron tratando el tema estrés docente y focalizan esta situación en dos puntos centrales. Compartimos el informe y después seguimos hablando con la licenciada. El 10% de los trabajadores sufre estrés en su puesto de trabajo, pero en el caso de los profesores de secundaria esta cifra se eleva al 50%. Que es alarmante, preocupante y que tenemos que seguir trabajando en este asunto porque la cuestión no es un tema baladí para nada. La principal causa de estrés es la falta de colaboración de los padres cuando surgen problemas con los alumnos, algo que adquiere todavía más relevancia en los centros concertados y privados. Y eso la razón creemos que es porque en un privado concertado el profesor se enfrenta a la dualidad de la tarea con los alumnos, pero también los padres les exigen mucho, dado que pagan en algunos sitios, etcétera, y entonces el padre quiere intervenir en la nota, etcétera,
y entonces le genera situación de estrés. La segunda fuente de tensión es el malestar de los profesores cuando deben enseñar a personas que no valoran la educación. Sobre todo de las personas que están como obligadas en la educación secundaria obligatoria, que no les dice nada el centro en la educación, pero que vienen a ello, y entonces esto crea mucho estrés. Además, las mujeres sufren mayor nivel de estrés que los hombres. Puede tener una explicación, porque la conciliación de la vida laboral y familiar me estresa también, y ya sabéis que en este país las que concilian normalmente, salvo raras excepciones, son las mujeres. Desde UGT creen importante detectar las causas del estrés para adoptar protocolos de actuación en los centros y además, entre otras medidas, insisten en la necesidad de permitir la jubilación anticipada voluntaria en el sector docente. Bueno, este es el informe que decidimos compartir con ustedes para tener en cuenta lo que sucede en España. ¿Sucede lo mismo en Argentina, en Misiones y en Monte Carlo? Entre otras causas o entre otros factores que influyen en el estrés docente, aparecen estas cuestiones institucionales que a veces resultan muy difíciles de manejar para los docentes. No porque no estén preparados, sino porque los excede a veces la forma en cómo tanto los padres como por ahí los alumnos se acercan, ¿no es cierto?, a ellos. ¿Cómo un docente se puede dar cuenta que está atravesando esta patología? Generalmente no se dan cuenta. Aparecen otros síntomas. Los primeros síntomas son los síntomas cognitivos o los síntomas emocionales, este desgaste, esta tristeza que no tiene una aparente causa específica, ¿no es cierto? Entonces no se dan cuenta de qué está pasando, hasta que acuden al médico, y generalmente son ellos los que los diagnostican en un primer momento. Por supuesto. Vamos a compartir otro video. Decidimos traer información de otros países a los efectos de no trabajar con situaciones que suceden en la Argentina, mucho menos en Misiones y en Monte Carlo. Es por ello que vamos a compartir ahora un video, es casero, tomado por un celular, pero que, a nuestro entender, evidencia la situación de un docente que está prácticamente en un estado de estrés importante. Este es el video. O objetivo, só em você já ter a separação para a formação de gabinete, você, obviamente, tem capacidade de realizar essa variabilidade, correto? Então, olha só, presta atenção, porque a gente aqui não pode dar mole em uma situação como essa. Da seguinte forma. Bien, el tema del uso del celular no va a ser el punto de tratamiento. Está claro que no fue la mejor medida que tomó el profesor, pero bueno, es una reacción que indica que está harto, ¿no? Claro, es una reacción agresiva a una situación que le molesta y que quizás no trabajó antes. Entonces, llegado el momento, podría haberle sacado el celular, como se suele realizar. Esto es un caso extremo, pero no pudo manejar su irritación y entonces terminó tirando el celular en el piso. Un docente que reacciona de esta manera, evidentemente está en un estado de estrés, ¿no? Sí, ya está en un estado de estrés, y un estrés muy negativo, ¿sí? Ya tiene el síndrome del quemado del que hablábamos anteriormente, que tiene que ver con el burnout, ¿sí? Esta sensación de no poder dar más de sí mismo para nada más, ni para ninguna situación en particular. Esto es una de las reacciones por ahí claves a tener en cuenta como señales de alarma. Un extremo ya, por supuesto. Suponemos que los profesores que cumplen funciones y horarios en distintas escuelas en el mismo día están más predispuestos a esto, ¿no? No solamente las reacciones agresivas, también están predispuestos a situaciones diferentes, ¿no es cierto?, en cada institución educativa, porque cada clima laboral es distinto en cada institución diferente. Entonces, sí, digamos, hay que prepararse mentalmente, desconectar de alguna manera la institución anterior y empezar de nuevo en esta institución nueva a la que asisten en ese momento, dando su hora de clase. Por supuesto, no queremos cargar mucho la tinta sobre los profesores, porque los maestros también, que tienen que trabajar con los más pequeños, no debe ser fácil, ¿no? Sí, la idea es dar un poco de luz al tema para digamos, entender de que hay soluciones a estas o estrategias de afrontamiento que posibilitan la resolución del problema en el momento. ¿Es tratable? Es tratable, sí, es tratable,
pero sí, mejor si se soluciona esto a tiempo, por lo menos nos encargamos de la situación en el momento. Muy bien. Licenciada, bueno, nos queda toda la parte de cómo prevenir y evitar que esta situación llegue a un estado extremo, ¿no? Sí, esta va a ser la segunda parte de este tema, que va a consistir en algunos tips o algunas estrategias que podrán utilizar los docentes, tanto profesores como docentes de primaria, y poner en práctica durante las horas de clase, durante las en las instituciones educativas, en el momento en que surjan determinadas situaciones. Bien, de eso vamos a hablar el próximo miércoles. Exactamente. Bueno, lo que quedó claro es que el estrés docente existe y puede provocar daños importantes en la salud de los educadores. Sí. Muy bien, buenas noches, licenciada, gracias. Buenas noches, Cristian, gracias a vos.